Ramón, muchas gracias por hacerme esta entrevista y bueno, espero que lo que pueda yo hablar sobre el tema de la diabetes pueda servir a muchas personas que por ahí quizás tienen algunos síntomas y no lo saben, ¿sí? O se hacen un control de rutina y por ahí, bueno, nadie ve el informe de ese laboratorio, ¿no? Lo importante, bueno, hoy día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, ¿sí? Sí, Vamos a empezar con la definición de qué es diabetes, ¿sí? sí. La diabetes es una enfermedad multifactorial que cursa con hiperglucemia crónica y complicaciones metabólicas sistémicas, ¿sí? Esto se da como consecuencia de la pérdida o, o disfunción progresiva de las células betas productoras de insulina. Estamos hablando de la diabetes más tipo 2, ¿sí? Porque hay otros tipos de diabetes que, bueno, hoy día no Claro. vamos a hablar de eso, No. que es la diabetes tipo 1, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes de otras causas, ¿sí? Bien. Pero hoy vamos a hacer más hincapié sobre la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque se está dando mucho, ¿sí? Muchos casos. Hay mucho aumento, ¿sí? de pacientes en edades muy tempranas, ¿sí? En edades, por ejemplo, en niños de 5 años que ya están con sobrepeso, a preadolescentes, adolescentes que están con sobrepeso, obesidad y obviamente adultos y adultos mayores, ¿sí? Eh, la diabetes tiene muchas causas, ¿sí? Pero una de las causas que se pueden prevenir, que se puede trabajar sobre eso, es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Eso podemos nosotros, porque muchas veces me preguntan, una vez que me dan el diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿se puede, o sea, puedo dejar de tomar después la medicación? Ante ciertas situaciones sí, pero una vez que ya tienes el diagnóstico, ya el diagnóstico es para siempre, digamos, ya quedó con, solamente que se va regularizando la medicación o si pasa después a insulinización y todo eso, ¿sí? Bien. Bueno, como decíamos, una de las causas es el sobrepeso, la obesidad, ¿sí? ¿Cuándo se considera que un paciente tiene sobrepeso? ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, se toman los valores del peso sobre la talla al cuadrado, ¿sí? Así a grandes rasgos, ¿sí? Y ahí nos da unos valores, ¿sí? Por ejemplo, una persona se dice que está en normopeso cuando tiene un índice de masa corporal de 24%. Cuando tiene sobrepeso, cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 25%. Incluso ahí se ha subclasificado porque hay pacientes que pueden tener sobrepeso grado 1, grado 2 y grado 3. O sea, como que está en preobesidad, se podría decir. Y obesidad obviamente se considera cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 30%. Y ahí tenemos la obesidad grado 1, la obesidad cuando es de 30 a 34,9%, grado 2 cuando es de 35 a 39,9% y grado 3 cuando es igual o mayor a 40%, que ya sería obesidad tipo mórbida, ¿sí? Bien, yo quiero hacer hincapié sobre todo en esto que se puede todavía trabajar, el tema del sobrepeso y la obesidad, ¿sí? El tema del sobrepeso y la obesidad es una enfermedad también crónica, ¿sí? Tanto como va de la mano de la diabetes, ¿sí? Sí. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por una acumulación de tejido graso en zonas distintas, de distintas partes del cuerpo, ¿sí? Mucho más antes había una clasificación que lo hizo un endocrinólogo, ¿sí? Que se llama justamente este endocrinólogo era un endocrinólogo de hace mucho tiempo y clasificó, Jean Baguet, ¿sí? En 1947, hace muchos años, hizo una clasificación para ver cómo se distribuía la grasa. O sea, estamos hablando de la obesidad en este momento, ¿no? Entonces, hablaba de una obesidad tipo 1, ¿sí? Donde era difusa. ¿Qué quiere decir? Que se podía distribuir por todo el cuerpo, ¿sí? Hablaba de un tipo de obesidad tipo 2, que es la androide, ¿sí? Que es a nivel más central y tanto del tronco y abdomen.
Y la obesidad tipo 3, que es la visceral o digamos, abdominal, que esta es la obesidad que nosotros tenemos que hacer más hincapié, ¿sí? O visceral, o también tipo abdominal. Y la de tipo 4, que es la ginoide, o que es la obesidad que se ve mucho más en las mujeres, que es la femoroglútea, ¿sí? Bien. Que es que más aumentan las caderas y los glúteos, ¿sí? Bien. Bueno, nosotros podemos trabajar sobre esto, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo prevención, ¿sí? Obviamente que nosotros sabemos, todos los profesionales de salud, que podemos hacer una prevención primaria, ¿sí? Que muchas veces el paciente va a un centro de salud o va al hospital y consulta por otra causa, pero si nosotros vemos que el paciente está, digamos, más aumentado de peso, con solo verlo, o vemos lesiones en cuello, o vemos que tiene cambio de coloración en axila, en ingle, o tiene infecciones, ¿cómo se llama?, repetitivas, de infecciones urinarias, entonces tenemos que sospechar que ese paciente posiblemente esté haciendo una diabetes, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿cómo podemos saber realmente si este paciente es o no diabético? O tiene o está en esa prediabetes, ¿sí? Obviamente con un análisis, con la clínica en primer lugar y con un análisis de sangre, ¿sí? Bien. En el análisis de sangre se le pide una glucemia en ayunas, ¿sí? También se le puede pedir una hemoglobina glicosilada, ¿sí? Si tiene, digamos, factores genéticos, o sea, factores hereditarios. Y generalmente yo lo que hago es pedirle todo, ¿sí? Claro. Para que no lo estén, digamos, sacándole sangre todo, si sospecho que es un paciente que está en prediabetes, ¿sí? Claro. O que ya tenga, digamos, síntomas de diabetes. Cuando su glucemia me da, ¿cuándo digo que un paciente es diabético? ¿Sí? Cuando su glucemia me da por arriba de 126 miligramos sobre decilitros en ayunas, ¿sí? O sea que el paciente hizo un ayuno de 8 horas el día anterior, fue en ayunas a sacarse sangre y me da un valor así, ¿sí? Asociado a los síntomas clínicos que tiene poliuria, que es decir, que tiene muchas ganas de orinar en la noche, porque eso también se pregunta, ¿cuántas veces te levantas en la noche a orinar? Tiene polifagia, muchas ganas de comer en forma desmedida, tiene polidipsia, tiene mucha sed y algunos tienen pérdida de peso, ¿sí? Que muchos no lo tienen a veces. Esa es una de las formas de hacer diagnóstico. Otra es que nosotros le controlamos la glucemia al azar, ponerle a cualquier momento del día y la glucemia me da mayor de 200 miligramos por decilitro. Claro. Entonces eso quiere decir que el paciente ya con esa glucemia es diabético. Bien. ¿Sí? Sonia, bueno, ya para ir terminando, bueno, le quiero agradecer, no sé si quiere agregar algo más. Yo lo que quiero agregar sobre todo es el tema de que nosotros, como les decía, podemos hacer prevención desde modificando nuestros hábitos alimentarios, ¿sí? Cambiando o modificando nuestros hábitos alimentarios a hábitos alimentarios más saludables, ¿sí? Una vez que el paciente ya tiene, digamos, modificar nuestros hábitos alimentarios, haciendo actividad física y farmacoterapia si fuera necesario. Cuando el paciente ya tiene diagnóstico de diabetes tipo 2, el tratamiento es así, ¿sí? Claro. No es que con la farmacoterapia solamente el paciente va a mejorar sus valores, ¿sí? Si hoy van de la mano tanto la obesidad con la diabetes, ¿sí? Si el paciente no modifica sus hábitos alimentarios saludables, no hace actividad física por lo menos media hora o una hora, ¿sí? Y por más que tome la medicación, no vamos a encontrar cambios, ¿sí? Justamente ahí, no sé si querés después sacarle una foto, Ramón, ¿sí? Ya hay estudios evidenciados que hoy en día, ¿sí? Cuando el paciente ya tiene diabetes, ¿sí? Tenemos que hacer un control más estricto, ¿sí? Tenemos que evitar y prevenir las complicaciones inmediatas. Los primeros órganos que se afectan son los ojos, ¿sí? Produce la retinopatía diabética, ¿sí? Lo otro que se afecta son los riñones,
¿sí? Y ahí es por eso que el paciente diabético tiene que tener un control estricto, no es que empieza con una medicación y toda la vida va a tener, o sea, esa medicación. No, claro. Eso es otra cosa que también tenemos que nosotros los profesionales de salud citar a los pacientes a control, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vemos que el paciente ya va teniendo problemas en su filtrado glomerular o que tiene proteínas en orina, que normalmente no lo tiene que haber, entonces tenemos que ya modificar la medicación. Y lo otro que, bueno, que no me quería olvidar era el tema también de los cuidados del pie, ¿sí? Que, bueno, en otras notas más adelante lo vamos a hablar más explícitamente, ¿sí? Bueno, si un paciente... Le vamos a proponer a Rubén Larrondo, que le gusta este tipo de micros, en algún momento, bueno, cada tanto hacer una charla como esta con usted, claro, vamos a hablar, qué sé yo, de los pies, como decía usted, cómo tiene que cuidar un diabético los pies y hacer otro tipo de prevención. ¿Le parece? Y bueno, ya lo estamos comprometiendo al programa de Rubén Larrondo, La Oveja Negra, para que los podamos pasar. Bueno, en cuanto me preguntaba si un paciente me dice que tiene que sacar de su alimentación para que pueda tener una alimentación más saludable y pueda revertir, digamos, ese sobrepeso o obesidad. Pues, en primer lugar, el no saltear las comidas, ¿sí? Es eso de saltear las comidas, de no tomar, por ejemplo, hacer el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, pero de alimentos saludables es muy importante, ¿sí? Lo que no se consume en la mañana, nosotros seguimos funcionando igual. Somos como un auto, o sea, el auto no es como, digamos, el auto si no tiene nafta no va a andar, ¿sí? Pero nuestro organismo no, va a sacar de las reservas y va a seguir funcionando. Pero eso después el cerebro, porque todo pasa a nivel cerebral, lo va en algún momento del día reponer, ¿sí? Lo otro es incorporar a nuestra alimentación fibra, ¿sí? ¿Y dónde encontramos la fibra? En las frutas y verduras. Es increíble, pero muchos padres me dicen, no come fruta, no le gustan las verduras. Pero también tenemos que ser ejemplo. Si en la familia el papá no come fruta, no come verduras, los hijos, más que nosotros decirlo, es por imitación, que ellos tampoco van a querer comer frutas ni verduras, ¿sí? Eso también, ahí encontramos la fibra. Y fibra también encontramos, por ejemplo, en los frutos secos, en las semillas. Y otra cosa que yo hago mucho hincapié es el tema de la actividad física. Hay muchos pacientes que me ponen, o sea, no es una excusa, obviamente, que tienen problemas, ¿sí? Ya por el aumento de peso. Por ejemplo, es como que están cargando una sobrecarga de 10 kilos en su espalda. Entonces tienen problemas en la columna, tienen problemas en las rodillas, en las caderas, en los tobillos. Entonces, pero ese paciente no está limitado para hacer actividad física, puede hacer actividad, el paciente tiene que estar en movimiento, ¿sí? Ya sea caminata, sea trotar, sea aquagym, ¿sí? Que son actividades que entre todo, o sea, el paciente puede realizarlas, ¿sí? Y como sobre todo, como que quiero hacer el cierre para que los pacientes no se olviden, es que si hay, digamos, pacientes que tienen estos síntomas que yo he dicho, ¿sí? Que le da, por ejemplo, porque ha pasado muchas veces que me han traído laboratorios y ya salía que tenía glucemia alterada, pero después el paciente nadie le dijo que esa glucemia estaba alterada, ¿sí? El paciente aumentó de peso, ponele que aumentó de peso, y después empezó con cambio de coloración, es una de las consultas muy frecuentes. Doctora, tiene el cuello sucio, pero no es porque tenga el cuello sucio, tiene acantosis nígrica, ¿sí? Tiene hirsutismo, tiene, o sea, sobre todo en la mujer, vello fuera del lugar de las zonas habituales, digamos. Tiene trastornos, digamos, menstruales. Tiene quiste de ovario, por ejemplo, eso, bueno, ya lo ve el ginecólogo. Pero otra de las cosas que sí, o sea, yo como médica, especialista en nutrición y diabetes, siempre les controlo y les mido el tema de la circunferencia del cuello, la circunferencia abdominal, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen apnea obstructiva del sueño. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es peligroso porque puede producir muerte súbita. ¿Qué quiere decir? Que al aumentar de peso, la grasa se concentra en las zonas laterales del cuello, ¿sí?
Y asociado a eso, el paciente tiene las amígdalas aumentadas de tamaño, entonces cuando uno se va a dormir, se relaja la glotis. Entonces el espacio que entra cuando uno duerme, ¿sí?, es muy pequeño. Entonces muchas veces ese paciente es un paciente roncador, ¿sí? Pero eso no es lo peligroso, sino que hace pausas. Por eso se llama apnea obstructiva del sueño. ¿Y cuál es lo peligroso? Cuando esas pausas son, digamos, prolongadas, no pasa oxígeno al cerebro, ¿sí? Y muchas veces puede el paciente tener muerte súbita, ¿sí? Eso también tiene tratamiento, se hace estudios y tratamientos, ¿sí? Lo otro es, ¿por qué es importante cuando la grasa está concentrada a nivel abdominal, a nivel central? Cuando la circunferencia de la cintura, por ejemplo, eso ya está determinado por la Organización Mundial de la Salud, por la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Cuando la circunferencia de la cintura de la mujer es por arriba de 88, quiere decir, y en el hombre por arriba de 94, quiere decir que ese paciente tiene más factor predisponente para enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, ¿sí? Para que tenga problemas cardiovasculares, eventos cardiovasculares, así sea un paciente joven, ¿sí? Insuficiencia cardíaca, ¿sí? Arritmias, o sea que es por eso que todo paciente con diagnóstico de diabetes tipo 2 tiene que tener un control oftalmológico, porque produce daño también en la retina, ¿sí? Un control cardiovascular y un control de los pies, ¿sí? Tenemos que ver a los pacientes también en forma completa, ¿sí? Y de esa manera vamos a hacer prevención temprana de las complicaciones que trae la enfermedad de la diabetes. Muchísimas gracias, doctora. No, a vos, Ramón, y bueno, para cualquier consulta, bueno, yo trabajo en el Centro Médico Santo Domingo, que queda en el barrio Santo Domingo, en la calle 13 de diciembre, 1222, así que es el único centro que está ahí. Los invitamos a que, bueno, vengan a conocerlo. Tenemos médico, digamos, también hay una podóloga, tenemos un médico kinesiólogo, hay un otorrinolaringólogo, y bueno, es un centro que se está formando, obviamente, y tenemos muchos proyectos para, digamos, para seguir sumando más profesionales de salud. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.